adorarte, Señor. Tú eres nuestro Dios vencedor, invencible. Hemos venido a honrar tu nombre, Señor. Hemos venido a adorarte, Señor. Hemos separado este tiempo para adorarte, porque tú eres el único merecedor de honra, de alabanza, Señor. Muchos van tras la fama, muchos van tras el dinero. Señor, muchos creen que disfrutan su vida en otras cosas, Señor, pero qué hermoso es disfrutar en tu presencia, qué hermoso es adorarte, qué hermoso es exaltar tu nombre, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, dice el Señor, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, díselo, y te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh sí, Señor, así eres tú, Señor, obrando en medio de la distancia, Señor. Tú estás sanando, tú estás quitando pensamientos que no son buenos para nuestra vida, Señor. Tú estás obrando en nuestros hijos, Señor. Estás obrando en nuestro esposo, en las esposas, Señor. Tú estás obrando en los hogares, tú estás haciendo como tú quieres, Señor. Mientras te adoramos, Señor, nuestras cargas se van, Señor. Nuestro corazón, Señor, se aviva con tu presencia, Señor. Mientras te adoramos, Señor, tú obras. Oh, gracias, Rey, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque aunque no podamos ver lo que estás haciendo
bueno, Señor, porque tú eres milagroso, vencedor, invencible, Señor. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda Oh ver, sí, está Señor, sobrando. gracias. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Oh, gracias, Rey. Hoy te adoramos, mi buen Señor. Tú eres digno, Rey, de toda honra, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Iglesia, adórale allí donde estás, en el lugar donde te encuentras. Derrama tu corazón delante de Él. Dile, Señor, tú eres fiel y perfecto, Señor. Tú eres digno de honra, de alabanza, Señor. Aquí estamos, Señor. Mi corazón está delante de ti, Señor, y quiere adorarte, quiere honrarte. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Me enseñas A confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
Iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga, nos alegra nuevamente encontrarnos a través de este medio virtual, nuestro canal de YouTube, Ministerio Vida, Palabra y Fe. Enviamos de parte de mi esposo, de mi familia, de todos nosotros, un abrazo enorme y muchas gracias, de verdad muchas gracias por seguir conectados, gracias a los que con tanta fidelidad, con tanto amor, con tanta dedicación sacan el tiempo los domingos a las 10 de la mañana para estar allí en su casa, prender el televisor, algunos a través del celular y escucharnos, escuchar el mensaje, escuchar la predicación de Ministerio Vida, Palabra y Fe, nuestro canal de YouTube. De verdad, muchas gracias y queremos hacerles una invitación muy especial y es que para nosotros es muy importante conocer sus comentarios. Entonces ahí mismo en el canal de YouTube hay una partecita abajo ahí que dice comentarios y usted puede entrar ahí y escribir lo que usted quiera, lo que sienta en su corazón. Puede compartirnos un testimonio que probablemente tenga que ver con la enseñanza, puede compartirnos una pequeña frase de agradecimiento o de complemento a la enseñanza. Queremos escucharlos porque es que también es un canal de comunicación y nos sirve mucho también porque eso que ustedes nos expresan nos permiten conocer lo que ustedes también piensan y sus aportes acerca del trabajo que estamos realizando en la predicación de la palabra con este medio de YouTube. Entonces les invitamos a que lo hagan, por favor. Bueno, el pastor hace 8 días nos compartió acerca de la casa de Pedro. La casa de Pedro. Queremos trabajar en estos domingos la importancia de cómo Jesús visitó las casas, de cómo Jesús estaba interesado en ir a las casas de aquellas personas a las cuales él conocía y con quienes tenía un encuentro especial. Y queremos mirar la importancia que tienen nuestras casas para que allí se manifieste la obra del Señor. Entonces, hace 8 días el pastor nos compartía acerca de la casa de Pedro y cómo el milagro de la suegra de Pedro, impactó poderosamente esa familia. Impactó el corazón primeramente de aquella mujer que recibió la sanidad, que probablemente no era una simple fiebre, como nos compartía el pastor, sino que podía estar muy enferma, tal vez hasta de muerte porque estaba postrada, y ella recibió esa sanidad. Y desde ahí dice el Evangelio que comparte esta historia, dice que ella se levantó y servía a Jesús. Es decir, se convirtió en una mujer seguidora de Jesús y que le servía. Y asimismo la casa de Pedro, el apóstol Pedro, su esposa. Así que esta familia, este hogar, los que estaban allí reunidos en esta casa que vieron ese milagro, fueron impactados con el poder sanador de Jesús. Y Jesús quiere llegar a nuestras casas para traer sanidad. Hoy vamos a hablar de otra casa y hoy vamos a conocer la experiencia de Jesús en la casa de Zaqueo. Para muchos es conocida la historia de Zaqueo y el mensaje de hoy es la casa de Zaqueo, un encuentro de salvación. Hace 8 días esta mujer tuvo un encuentro de sanidad con el poder sanador de Jesús. Hoy vamos a ver la historia y la vida de Zaqueo acerca de cómo este hombre tuvo un encuentro de salvación. La casa de Zaqueo, un encuentro de salvación. Antes de hablar un poco acerca de la vida de Zaqueo, que usted conoce esa historia, pero vamos a recordarla un poco, yo quiero que usted tome unos minutos allí donde está escuchándonos y recuerde el día en que usted recibió a Cristo en su corazón como Salvador. Yo tengo vago ese recuerdo, la verdad, pero sí no puedo decir exactamente el día ni tampoco el mes y el año. Sí recuerdo que yo tenía 9 años de edad porque lo recuerdo, pero fue impactante para mí porque yo nací en el Evangelio. Mi madre, a quien le agradezco todos los días al Señor por ella, fue quien me enseñó el Evangelio, a mi hermana y a mí, y yo fui presentada de bebé, no fui bautizada en la iglesia católica, nada de eso como muchos de ustedes de pronto, pero yo recibí la bendición de conocer el Evangelio desde muy niña. Mi abuela, mi tío Germán, mi abuela Teresa, mi mamá, fueron los que me llevaron por el camino del Evangelio. Pero a los 9 años, cuando llegamos a la iglesia donde nos congregamos por muchos años,
allí yo fui consciente y recibí a Cristo. No solo hice una oración de fe, sino que yo realmente fui consciente a esa edad de que Cristo era mi Salvador. En un culto de niños, en una actividad de niños muy bonita que hubo en esa iglesia, y yo recibí a Jesús como Salvador. Tenía 9 años. No me acuerdo, como les digo, exactamente el mes ni el día. Sé que fue un sábado por la tarde. Pero ¿por qué quiero que usted traiga a memoria ese precioso día? Porque debe significar mucho para nuestras vidas. El día en que nuestra vida se parte en dos es el día en que nosotros conocemos a Jesús, porque Dios, en su infinita misericordia y por su gracia, tocó nuestro corazón a través de una persona, a través de un mensaje. Tal vez hubo un familiar, un amigo, un conocido que lo invitó a una reunión, que lo invitó a una campaña evangelística, que lo invitó a un grupo en una casa, tal vez fue en la calle, que recibió un mensaje, un tratado, no sé. Pero recuerde por un momento esa experiencia, recuerde por un momento, y tal vez hay personas que es tan significativa esa fecha que la tienen anotada en una agendita. Recibí a Cristo el día 20 de septiembre de 1990 a tal hora. Entonces es importante para nosotros tener presente esa fecha, así como usted tiene presente las fechas especiales en su casa, el cumpleaños, también la celebración de aniversario, de matrimonio, el cumpleaños de su familia. Bueno, tantas fechas especiales que usted las tiene muy claritas, el día, el mes, que podamos tener clara esa fecha también. Entonces yo quiero que si usted no se acuerda, rebobine y haga memoria. Y por un momento usted eleve a el Señor acción de gracias por ese día, por ese momento, por ese instante, por ese encuentro de salvación que usted tuvo con Jesucristo. Eso fue lo que pasó en la vida de Zaqueo. Zaqueo tuvo un encuentro de salvación. En la casa de Zaqueo se vivió un encuentro trascendental que transformó la vida de Zaqueo y la vida de aquellos que estaban con él, que probablemente fue su familia, porque en esa casa pasó algo especial y maravilloso. Llegó la salvación. Se vivió un encuentro de salvación allí. Vamos a Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10, y vamos a leer la historia de Zaqueo. Como le digo, es muy conocida para ustedes. Vamos a recordarle y vamos a leer lo que el Evangelio de Lucas, que es el único evangelio que menciona esta historia, hace esta reseña, y vamos a leer lo que nos muestra la palabra de este personaje. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Maravillosa historia, amén. Es una historia que uno le cuenta mucho a los niños en la escuela dominical, y ellos se emocionan de ver todo lo que Zaqueo hizo para poder ver a Jesús. Y hoy vamos a mirar principios maravillosos acerca de ese encuentro de salvación en esta casa. ¿Quién era Zaqueo? Recordemos, Zaqueo era un hombre rico, ¿cierto? Era un personaje importante en Jericó porque tenía dinero. Era un hombre rico. Era jefe de los publicanos. No solamente era publicano, era jefe de publicanos, es decir, que tenía a su cargo otras personas. Él era encargado de la recaudación de los impuestos de su ciudad, donde no apreciaban
a estos personajes. Recordemos que los fariseos mismos atacaban a los publicanos y en general la sociedad judía de ese entonces no tenía mucha complacencia con los publicanos porque desafortunadamente ellos aprovechaban su trabajo, aprovechaban su profesión para por debajo de cuerda coger platica y enriquecerse. Es lo que en nuestra época compararíamos con un político. Un político. ¿Cuántos de nosotros estamos tristes, defraudados, decepcionados y no creemos en los políticos? Muchos, ¿cierto? Muchos. Congresistas, senadores, esta gente, muchos de ellos, no todos, hacen y viven una vida corrupta, valga la redundancia. Ellos aprovechan su profesión, aprovechan su estatus, aprovechan su cargo para robar, para hacer actos de corrupción, para enriquecerse, y por eso ya nosotros no creemos en ellos. Entonces, haga de cuenta que eso pasaba en esa época con los publicanos. Eran personajes públicos, eran personajes reconocidos, porque tras del hecho eran funcionarios que trabajaban para el Imperio Romano, porque ellos recaudaban los impuestos, pero por debajo de cuerda cogían dinero, no solo recibían una paga por ese trabajo, sino que también robaban. Y muchos alcanzaban sus riquezas a través de esa corrupción. Entonces los publicanos no eran personajes muy queridos para el pueblo judío. Recordemos que también Mateo era publicano y Jesús los llamó. Entonces estos personajes adquirían mala fama por cobrar más de lo que debían, y eso hacía que aumentaran sus riquezas personales a expensas del pueblo. Entonces, Zaqueo era un personaje importante, Zaqueo era un personaje público, Zaqueo era un personaje rico, Zaqueo era un personaje que tenía un cargo muy importante, pero no era muy querido en su ciudad, no tenía un buen prestigio, por decirlo así. Sin embargo, algo pasa en la vida de Zaqueo cuando escucha que Jesús iba a pasar por ahí. Probablemente ya en su corazón Dios estaba haciendo algo acerca de hacerlo confrontar sobre la realidad de su vida, acerca de cómo él estaba llevando su vida y que no estaba cumpliendo con lo que la ley que en ese entonces ellos enseñaban y predicaban, él no estaba viviéndola porque estaba robando. Entonces vamos a tomar la experiencia de Zaqueo y qué nos enseña acerca de ese valioso encuentro que el ser humano necesita tener de salvación. Entonces, primero, hay una gran necesidad en la vida de Zaqueo. ¿Qué hay en Zaqueo? Una gran necesidad. ¿Pero cuál necesidad si todo lo tenía? Tenía dinero, porque era rico, tenía un gran puesto, porque era jefe de publicanos, tenía reconocimiento en su ciudad, aunque no lo querían, pero lo conocían, era importante, porque precisamente por el título, por el cargo que tenía, probablemente tenía dentro de su riqueza pues una casa muy bonita, bienes, en fin, lo que hoy llamaríamos una vida exitosa. Pero había una necesidad en la vida de Zaqueo. Así que a pesar de su estatus, de su riqueza, Zaqueo volcó su interés hacia Jesús. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Él necesitaba no solamente bienes materiales, él estaba probablemente sano, no tenía una enfermedad, pero él necesitaba que su vida espiritual, que estaba muerta, viviera. Él necesitaba la salvación. Entonces, Jesús nos enseña a través de este encuentro que el necesitado no solo es el pobre, el desvalido, el enfermo, el que aparentemente lleva una vida, como dirían hoy muchos muchachos, en la inmunda, sino que el necesitado es aquel también que aparentemente es exitoso, pero que su corazón, su vida está vacía, porque necesitan a Jesús. Zaqueo tenía una necesidad espiritual y el encuentro con Jesús cambiaría todo en su vida. De igual manera, Jesús se interesó también en Zaqueo. ¿Por qué? Porque lo vio. Entonces, tanto el rico como el pobre tienen una necesidad de salvación. Tanto el rico como el pobre tienen algo en común. Su destino eterno va a ser el mismo. Eso es lo que no entiende la humanidad. La humanidad no entiende que podrá tener toda la fama, el éxito, el dinero del mundo, pero si su destino eterno no está claro, puede ser
que vaya a condenación eterna. Y allí sí no hay ya esperanza después de estar allí. Pero pensemos un momento en la experiencia de hoy que estamos viviendo con este tema de la reina Isabel. Tanta pompa, tanta cosa, tanta vaina, o sea, pues nosotros que vemos las noticias y como que no le prestamos mucha atención a eso, nosotros decimos, güey, tanta vaina, pero allá su pueblo y su gente están conmocionados con el tema, pero ya llevan más de 8 días con la señora dándole paseos por todo el Reino Unido en su ataúd y dándole tanta importancia que ya está pues muerta. Pero ¿cuántos han puesto a pensar dónde estará ahora en la eternidad la reina Isabel? Si no se arrepintió de sus pecados y no reconoció a Jesucristo como Salvador en su vida, pues ya sabemos dónde está. No está en vida eterna, está en condenación eterna. Entonces, ¿dónde queda toda su fama? ¿Dónde queda todo su prestigio? ¿Dónde queda toda su riqueza? En la historia, porque va a quedar registrada en la historia de la humanidad, pero su vida en terrenal terminó. Y lo que realmente es trascendente es la vida eterna. Y es allí donde nosotros debemos comprender que la necesidad de la salvación es para todo el ser humano, tanto para el rico como para el pobre, tanto para el blanquito como para el negrito, tanto para el africano como para el europeo, para todos, porque toda la humanidad tiene necesidad de la salvación. Entonces Zaqueo comprendió, entendió que él tenía una necesidad espiritual, o si no, no se hubiera puesto a hacer todas esas piruetas para subirse al árbol porque era bajito, para ver a Jesús, porque ya había escuchado de Jesús, porque sabía que Jesús tenía la respuesta que él necesitaba para el vacío que había en su vida, porque lo tenía todo, menos a Dios en su corazón. Entonces Zaqueo sintió la necesidad de conocer y escuchar a Jesús. Por eso es que dice la historia y dice la palabra, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Él sintió esa inquietud. Probablemente escuchó que Jesús sanaba, que Jesús resucitaba, que Jesús liberaba, que Jesús tenía una palabra fresca, que Jesús predicaba de manera diferente, que no era como los fariseos, que Jesús, que era rabí y que también enseñaba en la sinagoga, era distinto. Entonces Zaqueo quería escuchar a Jesús. ¿Y qué otra cosa hizo Zaqueo? Zaqueo mostró una actitud de humildad y salió en busca de Jesús y procuraba ver quién era él. ¿Por qué mostró esa actitud de humildad? Porque de pronto él hubiera podido decir, bueno, mandar a alguno de sus siervos, si era rico, debía tener esclavos, siervos, personas a su servicio, vayan a ver y díganle a Jesús que quiero que venga aquí a mi casa y comparta conmigo, yo tengo mucho dinero, que venga a comer aquí, ya que yo soy tan importante. Él nunca hizo eso. Jesús pasaba por ahí, pero Zaqueo quiso ir a su encuentro. Y no le importó que se tuvo que subir a un árbol y que de pronto muchos se burlaran de él, pero él quería ver a Jesús. Entonces tuvo una actitud de humildad, se dejó a un lado todo lo que él era, su importancia, su riqueza, sus cosas, y decidió de la forma más, tal vez hasta infantil, subirse a un árbol para poder ver a Jesús. Perseveró para ver a Jesús. Eso también fue lo que pasó en la vida de Zaqueo a raíz de esa necesidad espiritual que él tenía. Perseveró para ver a Jesús. ¿Por qué? Porque obvio había una gran multitud. Recordemos que a Jesús lo seguía mucha gente. Entonces todos se agolpaban y todos estaban pegaditos los unos de los otros. Y como él era bajo de estatura, pues lo tapaban y probablemente no podía llegar a Jesús como quería. Pero aún así no se dio por vencido porque tenía esa inquietud, porque él quería, él deseaba, él anhelaba escuchar y estar cerca de Jesús, de ese hombre maravilloso del cual se hablaba tanto. Entonces él no podía acercarse con facilidad, pero no se quedó ahí. Ay, no, ya no me dejaron ver, yo me voy. No, pero no podía, dice la palabra, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí.
Entonces Zaqueo calculó que Jesús tenía que pasar por el camino que estaba trazado, y él corrió y se adelantó y se subió al árbol porque dijo: si me pongo acá, si me encaramo aquí, yo voy a ver a Jesús, porque Jesús va a pasar por acá. Entonces él perseveró, él fue humilde, él tuvo una actitud sensible de conocer y escuchar a Jesús. Tal vez usted también, cuando escuchó a Jesús por primera vez, tuvo esa actitud, porque su necesidad, la necesidad que en ese momento usted tenía, tal vez una enfermedad, tal vez un problema familiar, un problema económico, lo llevó a realmente buscar a Jesús. Pero ¿cuál es la mayor necesidad que el ser humano y que Zaqueo en este caso tenía? La necesidad de un encuentro espiritual, la necesidad de la salvación. También vamos a mirar que no solo había una gran necesidad en la vida de Zaqueo, sino que vamos a mirar en segundo lugar que Jesús establece una relación personal con Zaqueo. ¿Qué establece Jesús? Una relación personal. Eso era lo que hacía Jesús en su época y todavía, obviamente. Pero cuando vemos los evangelios y palpablemente el ministerio de Jesús, vemos cómo Jesús propiciaba encuentros personales y particulares con las personas. ¿Dónde eran esos encuentros? ¿En los templos siempre? No. Recordemos lo que el pastor nos compartía hace 8 días precisamente sobre eso, que no solo en el templo, y hay gente que piensa que solo en el templo Dios lo escucha, que solo en el templo va a poder encontrar y sentir la presencia del Señor. Salen las personas de los cultos: ay, si es que el culto estuvo muy bonito, y la música y la alabanza y la predicación. Llegan a sus casas y a las 2 horas no se acuerdan cuál fue la predicación, ni siquiera el pasaje que el pastor predicó. Ya la emoción y la emotividad de que la alabanza estuvo muy bonita se pasó, y muchos llegan a seguir viviendo una vida de pecado o una vida de desorden en su hogar. Esa es la realidad de muchos que hoy van a iglesias. Entonces Jesús, sabiendo la necesidad de las personas, Él no estaba solo en el templo predicando, y recordemos que en esa época se predicaba en las sinagogas, Jesús predicaba en las sinagogas, pero realmente el púlpito de Jesús y su contacto personal con todo ese pueblo, con aquellos que lo escuchaban, era fuera, al aire libre, en la barca, cuando predicaba en la barca, a la orilla del camino, a la orilla del río, del lago, cuando estaba debajo de un árbol, cuando estaba en un monte, y cuando iba a las casas, en las calles. Donde Jesús iba, había necesidad, y allí Él predicaba. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? De ir y predicar el evangelio, porque Jesús nos dejó la tarea que Él vino a realizar. Nosotros somos quien entonces ahora la estamos llevando a cabo a través de la gran comisión, y tenemos que salir, porque la necesidad de la gente está fuera del templo, no dentro del templo. Entonces, mis amados, Jesús propiciaba esos encuentros personales, y eso fue lo que pasó con Zaqueo. Entonces miren lo que dice la Biblia: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Él iba pasando por ahí, y la gente empezó a seguirlo, y la gente empezó a volcarse, porque ya él había adquirido muchísima fama, por decirlo así de buena manera, pero porque estaban hablando: ¿quién es ese Jesús? ¿Qué es lo que hace ese Jesús? Jesús sana, Jesús libera, Jesús, todo el mundo hablaba de Jesús. Jesús entraba a las casas para atender la necesidad de quienes lo aceptaban. Probablemente no muchas casas querían que Jesús entrara allí, pero hubo muchos que permitieron que Jesús entrara en sus casas, como lo que pasó hace 8 días con la casa de Pedro. Jesús entró y obró una sanidad en esa casa, en esa familia. Entonces, cuando Jesús va pasando por allí, como ya Zaqueo estaba listo para verlo, ¿qué le dice Jesús? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando Jesús llegó allí, cuando Jesús ya iba por el camino, ¿cierto? Él no pudo dejar de mirar hacia arriba, pero él ya sabía. Recordemos que Jesús, cuando tenía esos encuentros, él ya sabía esa persona qué necesidad tenía. Y Jesús miró hacia arriba, ¿cierto? Miró hacia el árbol,
Dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué bonito, ¿cierto? Esa experiencia personal. Es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuántos seguían a Jesús? Miles. ¿Cuántos más estaban por ahí de pronto deseando que Jesús dijera: quiero ir a tu casa? Pero él lo hizo con Zaqueo. ¿Por qué? Porque había un propósito especial en esa casa. Había un propósito especial para esa familia. Había un propósito para que Zaqueo encontrara la salvación. Entonces Jesús miró hacia arriba y Jesús vio a ese hombre. Y él ya sabía, porque por supuesto era Dios, cómo la intención de ese hombre era conocer a Jesús. Había sinceridad, había humildad en él para conocer a Jesús. Jesús da a conocer el propósito divino de su ministerio a través de esta experiencia para que nosotros lo comprendamos, esta experiencia de Zaqueo. ¿Cuál es ese propósito? El versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tremendo, ¿cierto? Maravilloso ver cómo Jesús, en medio de lo que ya estaba pasando, de que cuando Jesús se interesó por Zaqueo, cuando Jesús lo vio allí encaramado, le dijo: bájate de ahí, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. No le dijo: bájate de ahí, y empezó a tener una charla ahí con él, como con otras personas. No le dijo: voy a tu casa, voy a ir a tu casa, bájate de ahí, vamos para tu casa. Y la gente empezó a murmurar porque dijo: no, este Jesús va a meterse en la casa de semejante malo y pecador. Pero Jesús vio su corazón, porque Él es el único que realmente puede ver lo que hay en el corazón del ser humano. Y por eso Él, viendo y sabiendo lo que la gente murmuraba y decía, dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús, ¿qué hace? Establece una relación personal con Zaqueo, y así mismo lo hace con usted, conmigo, con aquellos que hemos decidido recibirle como Salvador. En tercer lugar, y ya para terminar, un verdadero encuentro con Jesucristo genera un cambio de vida. ¿Qué genera? Un cambio de vida. Por eso volvemos a mirar, amados, que el hecho de que las personas digan que van a una iglesia no quiere decir que sean verdaderos cristianos, ni tampoco que tengan una vida transformada por Cristo. Muchos son domingueros que van a la iglesia los domingos y que simplemente salen de la iglesia y siguen llevando sus vidas de una manera incorrecta. Por eso usted escucha malos testimonios, por eso escucha gente que dice: ay, pero fulano de tal es cristiano y es mentiroso y hace cosas en su trabajo que son indebidas, y en la casa allá pelean todo el tiempo y dice groserías. Entonces, porque los ojos están puestos sobre nosotros de muchos aquellos que escuchan, que saben que somos cristianos, y ese es el mal testimonio que muchos dan. ¿Por qué? Porque no han tenido un cambio de vida. Entonces, recordemos nuevamente qué pasa en la vida de Zaqueo. Primero, hay una gran necesidad que él mismo establece y él mismo reconoce, y por eso va a buscar a Jesús, la necesidad espiritual. Segundo, Jesús establece una relación personal con Zaqueo. Por eso Jesús quiere tener una relación personal con usted, conmigo, con nuestro hogar, con nuestra familia y en nuestras casas. Y un verdadero encuentro con Jesucristo genera un cambio de vida. Eso fue lo que pasó en la vida de Zaqueo, un cambio de vida. En la vida de Zaqueo llegó la salvación, llegó a su vida y llegó a su casa. Si Jesús fue a su casa, Zaqueo estaba allí. No solamente estaba probablemente su familia, estaban sus siervos, los que trabajaban con él, sus empleados. Y dice que Jesús le dijo que era necesario que él fuera a su casa, porque allí recibió la salvación, no solo él, sino que también aquellos que estaban con él. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Así, tal cual se lo dijo. Dice el versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué él hace esa
esa aclaración por cuanto él también es hijo de Abraham, porque precisamente a causa de la murmuración que en ese momento estaba pasando de que él estaba en la casa de un pecador, Jesús aclara y dice, no, él también es un hijo de Dios, él también es uno de nosotros, él también merece escucharme, él también merece la salvación. Y por eso Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hace 8 días vimos en la casa de Pedro, llegó la sanidad a esa casa. Y por la sanidad de esa casa también recibió la salvación y también siguió a Jesús. Ahora en esta, la casa de Zaqueo, llegó ese día la salvación. Qué bendición, qué bonito, ¿cierto? Zaqueo experimentó una verdadera conversión al Señor y no solo eso, porque eso fue instantáneo. Él experimentó ese encuentro de salvación y él experimentó esa verdadera conversión y dio frutos de arrepentimiento. ¿Qué hizo entonces Zaqueo? El versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué hizo entonces Zaqueo? Ese encuentro que eso no solo transformó la necesidad espiritual que él tenía, lo llevó a entender que debía arrepentirse porque había robado, porque puntualmente él dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo 4 veces más. Él era consciente de que por su actividad, por su trabajo, por su profesión, había hecho mal y había robado. Pero ese encuentro con Jesús hace que él reconozca su pecado, hace que él reconozca que actuó mal, se arrepiente, recibe a Jesús en su corazón, recibe la salvación e inmediatamente da frutos de arrepentimiento. Que eso es lo que falta en muchos que dicen conocer a Jesús, dar frutos de arrepentimiento. Entonces, mis amados, esta historia maravillosa de Zaqueo nos enseña estas verdades tan lindas, en especial que nosotros podemos dejar y permitir que Jesucristo venga a nuestra casa y que en nuestra casa haya un encuentro de salvación. Tal vez usted todavía está orando por familiares, por personas cercanas a usted que aún no conocen a Jesús. Y su casa puede ser ese lugar, puede no, es ese lugar de encuentro de salvación, para que usted siga compartiendo el Evangelio, para que usted predique el Evangelio a sus familiares, para que usted preste su casa, para que se reúnan allí y escuchen la palabra, escuchen estos mensajes, para que usted se reúna en familia, pero invite personas que no conocen a Jesús y puedan tener un encuentro de salvación, como lo tuvo Zaqueo. Quiero terminar para concluir con una frase, o no, más bien como un pensamiento de un gran teólogo, un hombre de Dios muy conocido y que nos dejó un gran legado, conocido como el príncipe de los predicadores, que es Charles Spurgeon. Y él dijo lo siguiente acerca de la salvación: si alguno es salvo por la gracia divina, y solo por la gracia divina. Y la razón de su salvación no se encuentra en él, sino en Dios. No somos salvos como resultado de nada que hacemos o queramos, sino que lo que queremos y hacemos es resultado de la buena voluntad de Dios y de la obra de su gracia en nuestros corazones. La gracia, solo por gracia. Dice la carta de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, por misericordia, por amor, Jesús alzó sus ojos, vio a este hombre encaramado en el árbol y le dijo: bájate, porque quiero posar en tu casa, porque la salvación ha llegado a tu casa. Esa era la necesidad de esa casa, la salvación. Que nuestra casa sea un lugar para familiares, amigos, vecinos, allegados, conocidos, para que tengan un encuentro con Jesús. Que Jesús pueda estar en nuestras casas para que allí more la salvación. Que estemos dispuestos a escuchar el llamado de Jesús, así como lo hizo con Zaqueo. ¿Cuál fue el llamado? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Que así lo pueda hacer con nosotros. Daniel, Sonia, Danielito,
María Elsie, Freddy, Dalí, Deyanira, no os puedo nombrar a todos, Silver, Lilia, Olinda. Vengan, bájense de ahí, porque es necesario que pose en sus casas. Cristo siempre toca la puerta para que nosotros lo dejemos entrar, no solo en nuestros corazones, sino también en nuestras casas. Y el que quiere conocer a Cristo también será conocido por Él. Por eso no hay limitaciones para buscar a Dios. Los que como Zaqueo deseamos sinceramente ver a Cristo, venceremos cualquier obstáculo y nos esforzaremos para que Él esté en nuestra vida y en nuestra casa. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que realmente nuestra casa tenga un encuentro de salvación. Usted tiene hijos, nietos, familiares que aún no conocen a Cristo. Dígale a Jesús, Jesús, que mi familia tenga un encuentro de salvación y que mi casa sea un lugar donde la predicación de la palabra se pueda dar y aquí encuentren la salvación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de la historia de Zaqueo aprendemos tantas cosas maravillosas, pero una de las más importantes es la necesidad primordial que tiene el ser humano de la salvación. Señor, ¿cuántos hoy a nuestro alrededor siguen distraídos, siguen pensando que todo lo tienen, que nada les hace falta, porque tienen un trabajo, porque tienen una casa, porque tienen un carro? No quieren conocer a Cristo, no quieren seguir a Jesús. ¿Cuántos hoy están envanecidos en sus deleites, en sus placeres, familiares, amigos, personas conocidas, que están probablemente solo pensando en lo material, en adquirir, en tener, y han dejado de lado su necesidad espiritual? Oramos por ellos, Señor, por familiares, amigos, conocidos, aquellos por los cuales te hemos orado para que conozcan a Cristo. Gracias porque un día, Señor, tú llegaste a nuestra vida. Gracias porque un día llegaste a transformar nuestro ser, a cambiar nuestra realidad, a llenar nuestra necesidad espiritual, a darnos un propósito de vida. Pero asimismo, Señor, también todavía hay muchos a nuestro alrededor que no han encontrado esa salvación, que todavía están en el mundo, en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, que todavía no quieren reconocer a Cristo. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú redargullas sus corazones, los corazones de todos aquellos a los cuales les hemos predicado y que aún siguen duros de corazón y no quieren reconocer a Jesús. Porque tu palabra nos enseña, Señor, que tú quieres que todos procedan al arrepentimiento. Y así como Jesús expresó esta verdad teológica tan maravillosa, que tú viniste a buscar lo que se había perdido. Oh Señor, en el nombre de Jesús, por todos los perdidos, por todos aquellos que están perdidos, te pedimos misericordia y te pedimos, Espíritu Santo, que redargullas sus corazones y que nuestras casas sean, Señor, lugares de encuentro de salvación para todos aquellos que tienen esta necesidad, para todos aquellos que no han escuchado a Jesús o que se han apartado de Jesús o que están haciéndose los duros de corazón para no seguir a Jesús. Que en nuestra casa se predique el evangelio, que en nuestra casa se escuche la palabra, que en nuestra casa, Señor, sea un lugar donde la salvación sea primordial para que muchos lleguen allí y tengan un encuentro como lo que pasó con Zaqueo, un encuentro de salvación, Señor, que a nuestras casas venga la salvación, así como lo dijiste, Señor, en la casa de Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esa casa, que nuestras casas, Señor, hoy reciban la salvación, que hoy venga la salvación a la casa de la familia de cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, porque sabemos que tú tienes propósitos divinos y ponemos nuestras casas, nuestros hogares en tus manos para que allí se predique la palabra, para que la escuchemos en familia, para que seamos edificados en nuestros hogares, padres, hijos, familiares, todos los que habitamos en cada casa, Señor, podamos realmente disponerlas para ti, para tu gloria, tu honra, pero también para tu servicio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Entonces esperamos que a través de esta serie de Jesús en las casas podamos ver cómo Cristo tiene un propósito especial en la casa de cada uno de nosotros. Dios les bendiga, mis amados. Agradecemos a todos
sus apoyos económicos, agradecemos a todos sus oraciones, al Ministerio de Intercesión, y agradecemos a todos los que siguen allí con nosotros, apoyando nuestro ministerio, apoyando la predicación de la palabra, orando por nosotros, dando sus aportes económicos. Gracias, de verdad, infinitas gracias. Dios les bendiga a todos y un abrazo para todos. Dios les bendiga, mis amados.